Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a resolver el ejercicio 7 de la autoevaluación, sí, que es de diferenciación de variables de Rn en Rn. Sí, bueno, tenemos una función f, sí, que tiene esa expresión, y una función h que sabemos que el gradiente de h en el punto 0,6 es igual a 12. Y después armamos la composición g, sí, que es f compuesta con h, o h compuesta con f, sí, y tenemos que hallar el gradiente de g, es decir, ¿qué sería el gradiente? Si ustedes se acuerdan que el gradiente era la derivada, ¿sí?, de una función que iba de un espacio de dimensión n a los reales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver de qué dimensión a qué dimensión van cada una de las funciones, ¿sí? Bien, f, ¿sí?, como es de x, y entonces va de un espacio de dimensión 2 a un espacio de dimensión 2 también, ¿sí? Porque fíjense que yo tengo que la expresión para f tiene dos componentes, ¿sí?, que cada una tiene su fórmula o forma de hallar, ¿sí? Y después la función h, ¿sí?, también va de R2, ¿sí? Por eso tenemos que calcular el gradiente en el punto 0,6, ¿sí? Y como me dice que la derivada es un gradiente, entonces yo ya sé que es una función a los reales. Entonces, la función g, ¿sí?, que es igual a h de f de x, y, ¿sí?, va a ir de R2, ¿sí?, a los reales, ¿sí? ¿Se acuerdan que para que se pueda hacer una composición, ¿sí?, o para que se pueda realizar esta composición, ¿sí?, el codominio de f tiene que ser igual al dominio de h, ¿sí? Y la función resultante va a ir del dominio de f al, ¿sí?, codominio o la imagen de h, ¿sí? Bien, entonces me dice, por eso también dicen calcular el gradiente de g, ¿sí? Porque g es una función que va de R2 a los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué sería hacer el gradiente de g? ¿Sí? Bueno, el gradiente de g sería hacer eh, la derivada parcial de g respecto a x, ¿sí?, y la derivada parcial de g respecto a y, ¿sí? Y cada una de estas, ¿sí?, sería la composición de h y de f, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, el teorema que vimos, ¿sí?, si yo quiero hacer el gradiente de una función composición, ¿sí?, es lo mismo que hacer el gradiente de h de f de x, y, ¿sí? Y esto por regla de la cadena sería el gradiente de h, ¿sí?, evaluado en f de x, y, ¿sí?, por la derivada de f, ¿sí?, evaluado en x, y, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el gradiente de g en 1, 0, eso va a ser igual al gradiente de h evaluado en f de 1, 0, ¿sí?, por la derivada de f en 1, 0, ¿sí? Donde la derivada de f, ¿a qué va a ser? Va a ser la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a x, no, perdón, la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a y, sí, esa va a ser la primera fila, y la segunda fila va a ser la derivada de esto con respecto a x y la derivada de esto con respecto a y, ¿sí? Ahora, fijémonos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el gradiente de h en f de 1, 0, ¿sí? Vamos a evaluar f de 1, 0. F de 1, 0 es venir acá y donde dice x poner 1 y donde dice y poner 0, ¿sí? Entonces vamos a ver, acá esto sería 2 menos 2 por 1 por 0, 0, más 0 por cualquier cosa 0, ¿sí? Entonces sería 0.
y el otro es e, ¿sí? A la 1 por 0, 0, ¿sí? Cualquier número a la 0 da 1, o sea que sería 1 más 5, ¿sí? Porque serían 5 por 1, más 0, 6, ¿sí? Entonces, fíjense que a este gradiente hay que evaluarlo en el punto 0,6, que no por casualidad es el dato que nos dan, ¿sí? O sea que este gradiente, si el gradiente de h evaluado en f de 1, 0 es el punto 2, 0, ¿sí? Y a ese hay que multiplicarlo por esta matriz de acá, ¿sí? Bueno, espero que se haya aclarado el ejercicio, ¿sí? Lo único que había que hacer es, bueno, encontrar la derivada de f, ¿sí? Que eso se los dejo para que lo hagan ustedes. Y, bueno, después hacer la multiplicación. Bueno, cualquier pregunta, consulta, ya saben, no duden en hacérmela. Hasta la próxima.